Stephanie y esto es Devoradores de Libros. Si viste los videos anteriores, sabes que estamos aquí porque tú y yo queremos convertirnos en escritores. Por eso hoy te voy a pasar la primera clase, el primer apunte, y se trata de averiguar de dónde vienen las ideas. A mi parecer, las ideas surgen de nuestro interior. Esta es una pregunta que muchas veces se le hace a los escritores. ¿De dónde obtienen su inspiración y sus ideas? Yo estoy de acuerdo con todo aquel que diga que las ideas están influenciadas por nuestro entorno. Sé bien que pueden venir de los objetos, personas, sucesos, actividades que nosotros hacemos o que le vemos hacer a otros. Pero creo que va un poquito más allá. Más que nosotros captar literalmente las ideas que están a nuestro alrededor, creo que somos siempre capaces de verlas en cierto punto y reinterpretarlas, hacerlas nuestras. Igualmente, las ideas pueden venir de un proceso introspectivo, pueden venir de una temporada de meditación, de un tiempo de autoanálisis. Entonces las ideas pueden venir de muchas partes, pero básicamente tienen mucho que ver con nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando esas lucecitas, esas pequeñas ideas van encendiéndose en nuestra mente, se apagan muy rápido. Para poder captarlas, para identificarlas y valorarlas, primero tenemos que creer en nosotros mismos. ¿Por qué? Primero vamos a mentalizar. Tú eres una persona que sabe leer y sabe escribir, que además tiene conocimientos al menos básicos de literatura y que tiene un cerebro con muchísimas capacidades de desarrollo, igual que cualquier otra persona, igual que las personas que ya son escritores famosos. Y muchas veces lo que nos detiene a desarrollar esas lucecitas, agarrarlas y hacerlas propias es el miedo. Un miedo inconsciente, de verdad, no es que, ay, qué pavor las ideas. No, es un miedo inconsciente a aceptar que somos capaces de desarrollarlas, de que esas ideas sí vienen de nuestro interior, que no estamos copiándonos de nadie y que podemos hacerlo porque muchas veces tenemos miedo y decimos, no, ¿yo por qué si yo no estudié escritura creativa en la universidad? O sea, no, yo no puedo con eso. Pero la falta de conocimiento, lejos de detenernos, debe impulsarnos, debe llevarnos a querer más, a buscar, a investigar, a ir siempre hacia adelante en la búsqueda de lo que queremos, de lo que necesitamos, del desarrollo de nuestro propio ser. Cuando sepamos quiénes somos, cuando nos identifiquemos a nosotros mismos como unos escritores en potencia, entonces sabremos identificar esas ideas cuando vengan a nuestra mente y sabremos valorarlas, tomarlas y seguir adelante. De los errores se aprende. Es una frase muy famosa y también cierta, pero estoy aquí para decirte que los escritos que estás haciendo ahorita y las ideas que tienes ahorita, aunque no estemos formados como escritores ya, no son errores, no califican como errores, son como, te voy a poner un ejemplo. En arquitectura, quien vio el primer video sabe que yo estudio arquitectura. Nosotros tenemos unas materias que se llaman diseño arquitectónico, van variando de número según el semestre, pero son básicamente la misma, solo que en un nivel superior en cada uno. Y durante el semestre tenemos un solo proyecto, que por decir, este semestre es vivienda unifamiliar. Entonces la profesora nos explica qué es vivienda unifamiliar y todo eso, nos da un montón de conceptos. Luego escogemos un terreno, ella nos da unas directrices iniciales y después viene nuestro proceso de ideas. Vienen nuestras ideas y cómo se las presentamos en el primer formato. Podemos presentar primero como unos boceticos, pero es importante, llega un momento importante en el que tenemos que presentar una primera maquetica chiquitita a la que llamamos muchos morfología. Eso parece literalmente la primera vez un pedazo de barro. O sea, puede ser de cartón y lo que sea, pero es una cosita así pequeñita, una cosita así
que tiene una forma que más o menos se asemeja a lo que nosotros vamos teniendo en nuestra mente. Es como tener un primer ecograma de nuestro bebé, más o menos qué forma va a tener. Entonces comienzan un pocotón de correcciones, el proyecto va avanzando, se va metiendo uno con los planos y comienza a quitarle cosas, a ponerle cosas, de repente ya aquí no me cabe, ¿no? Entonces vengo y le pongo una cosa así, arriba, o le pongo, no sé, le añado una cosa abajo, subterránea, X. La forma va a comenzar a cambiar, a modificarse, se va a comenzar a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas maqueticas, ¿verdad? Uno tiene que estar dispuesto a que en cada corrección a que uno va a venir el profesor, si no le gusta, con un exacto y ñam, ñam, ñam. Cortes por aquí, cortes por allá y destruidos todos tus sueños, toda tu idea. No, no están destruidos, simplemente están teniendo los cambios necesarios para su evolución, para convertirse en una pieza madura y aceptable, ¿verdad? Como de un profesional. Entonces eso también va a pasar con nuestras ideas. Esas maqueticas que nosotros hacemos chiquititas, que van cambiando muchísimo a lo largo de todo el semestre, se las conoce como borradores, maqueticas borradores. Y nosotros sabemos que nuestras ideas son buenas, que nuestro profesor las va a valorar, pero como las valora, les va a exigir ser en cada presentación mejores. Y para que sea mejor, obligatoriamente va a tener que cambiar. Entonces, nuestros escritos de hoy en día, los cuenticos que hacemos, los relatos cortos que podemos escribir a veces, tienen que ser como nuestros escritos borradores. No es que son un error, no es que de repente lo escribí, se lo di a leer a alguien y como esa persona me dijo que le hacía falta esto y le hacía falta lo otro, entonces yo lo voy a romper todo y voy a comenzar algo completamente nuevo. Así las ideas nunca van a madurar. Si tu primera idea le falta algo o le sobra algo, quítaselo, pónselo, sigue adelante y tienes que saber que igualito vale, que tiene un enorme valor y que con cada modificación irá valiendo aún más. Entonces, sabiendo esto, entendemos que si no presentamos una primera maquetica de barro, si no presentamos un primer escrito, nunca vamos a poder desarrollar un proyecto. O sea, tenemos que creer en nosotros mismos. Si tenemos una idea, comencemos a desarrollarla algo pequeño, en pequeño primero, siempre así. En pequeño comenzamos a dar unos primeros bosquejitos y nos acercamos a algún profesional o simplemente como nos estamos formando comenzamos a meterle, inyectarle nuevas cosas y también a quitarle. De repente entendemos que esta parte de repente no debe ir y se la comenzamos a quitar. Pero si no empezamos en pequeño, si no empezamos con ese primer borradorcito, nunca vamos a avanzar. Tenemos que hacerlo. Entonces, ya claro en lo que tenemos que valorar a nosotros mismos y a nuestros escritos, vamos a otra parte del tema. Otro puntito de esta clase es que tienes que valorar tu entorno. Tenemos que valorar nuestro entorno y con entorno no solo me refiero a que valoremos a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros objetos, porque capaz que me van a decir obviamente que yo valoro a toda mi gente, pero no, se trata también de valorar nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestro lugar en el mundo de donde nacimos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces hacemos nuestros escritos ubicados o localizados en lugares que ni siquiera conocemos. Y Lorena Anki dice en uno de sus videos que uno de los mayores errores que nos identifica o nos delata como escritores noveles es esto mismo, que de repente vamos a escribir nuestra historia y obligatoriamente creemos que para que tenga audiencia tiene que estar ubicado en París, en Los Ángeles, en Nueva York. Entonces creemos que si no hacemos eso de repente no va a gustar tanto, no va a resultar atrayente al público, quizá es más cool que esté en una de estas ciudades. Pero resulta que si de repente, si somos de ahí, chévere. Pero si no somos de ahí, entonces no conocemos, o de repente, obviamente, si tú fuiste a
a ese lugar, estuviste ahí un tiempo y entonces te surgieron las ideas y lo quieres entrar ahí, perfecto. Pero si no tienes la menor idea, si no has estado ahí jamás en tu vida, entonces es mejor que escojas un lugar en el que sí has estado. ¿Qué pasa? Que muchos me van a decir, ay, ¿cómo hacen los de escritura fantástica? O sea, que crean un mundo diferente, nuevo, completamente desconocido. Obviamente que nunca han estado ahí. Es obvio, sí. En esa parte es absolutamente válido, pero ¿qué pasa? Que esa persona se va a tardar muchísimo tiempo, va a dedicar una larga jornada a crear ese mundo, porque si no utiliza esa larga jornada no lo va a lograr, no va a ser creíble la historia. Primero va a tener que pasar muchísimo tiempo detallando cada partecita, cómo va a ser, ideando todo ese mundo, creándolo todo en su mente, visitándola y recorriéndola mentalmente para después poder empezar a plasmarlo en la historia. Ahí es completamente válido, pero hay muchas veces que nuestras historias no ameritan que lo ubiquemos en otro lugar, no son de fantasía, o si porque sea de romance no tiene que ser en París, romance hay en cualquier parte del mundo. No, pero nosotros tenemos que llevarlo obligado para París. Si la historia no lo amerita, no lo hagas. Hay veces que la historia lo va a demandar, pero si no lo demanda, no se lo des. ¿Qué pasa? Que tenemos que empezar a valorar nuestro territorio. Por ejemplo, yo soy de Venezuela y se los voy a decir como es. Literalmente, ninguno de mis primeros escritos que yo recuerde estuvo centrado conscientemente en mi país. Estuvo bien fundamentado en una historia que se desarrollara en mi ciudad, ¿no? Yo no lo hacía así, yo siempre, no es que ponía Los Ángeles, París, ni nada de eso, ¿no? Pero de repente me inventaba una ciudad simplemente por el hecho de no poner mi país, porque de repente, y no es que me avergüence, pero de repente, o sea, sí es verdad, uno sabe que en el exterior mucha gente rechaza a Venezuela y rechaza a los venezolanos, pero si yo me les uno, si yo no hablo sobre mi país, si yo no centro siquiera una de mis historias en él, entonces voy a ser tan malo como ellos. Yo tengo que valorar esta nación que conozco. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo nací aquí, eso le va a dar un plus también a mis historias, un plus de credibilidad y que además me va a dar ideas complementarias. Por ejemplo, les voy a contar, hace unos días tenía para el curso, tenía que escribir una historia corta, como de 550 palabras máximo, y nos hablaron mucho de eso, mucho de que escribiéramos del lugar de donde veníamos, de repente sobre sus mitos y leyendas, sobre objetos, sobre su cultura, o simplemente que la emplazáramos allí. Yo decidí hacerlo, decidí emplazarla y resaltar algo de mi país, y fue totalmente beneficioso. O sea, literal, si yo de repente tenía que hablar sobre, o quería hablar sobre algo natural que pasara, de una vez me venían un montón de ideas, o sea, el relámpago del Catatumbo, el lago de Maracaibo, los Andes, las playas, que si los Roques, que si la isla de Margarita o los tepuyes de Anzoátegui y Bolívar. Y uno queda así como que, ok, esto es bueno. Después tuve que escribir otra que tenía que ver un poco con protestas y cosas así. ¿Quién va a saber más de protestas que los venezolanos? De cada momento estábamos haciendo guarimbas y cosas. Y uno sabe por qué es de aquí y porque lo has vivido, sabes cómo actúa la gente al respecto, cómo hablan, qué pasa entre los hijos y sus padres con respecto a las protestas, qué dice en la televisión, cómo se comporta la policía al respecto cuando hay unas protestas, qué es lo que grita la gente, cómo se viste para ir a una protesta. Todo lo sabes porque lo has visto desde la primera fila, porque es aquí, porque es en tu lugar. Entonces, aparte de que te aporta todas esas ideas, cuando aportas ese montón de ideas
perspectiva a través de las acciones de los personajes de la historia, eso le da muchísima más credibilidad a tu historia. Y yo, ¿cómo iba a dejar de hacerlo? Sí, la verdad es que todos los venezolanos, estemos donde estemos, si de repente veíamos la película, o bueno, a mí me pasó cuando vi la película animada Up, una aventura de altura, cuando ves Cascadas del Paraíso, o sea, por ningún lado dicen que eso es Venezuela y que ese es el Salto Ángel, pero así es. Eso es Venezuela y ese es el Salto Ángel. Igualito que ahora en la serie que se regó también muy popular de Perdidos en el Espacio, cuando comienzan a hablar del fenómeno de los relámpagos del Catatumbo y dicen que es en Maracaibo y todos los venezolanos o sea, es la emoción, es la cosa, como yo no voy a ser parte de eso, si yo voy a escribir, si voy a crear ese tipo de obras de arte también que en algún momento pueden ser escenificadas, pero simplemente para la persona que esté leyendo. O sea, esa película y esa serie son súper famosas, la ven muchísimas personas en el mundo, los venezolanos nos llenamos de orgullo y de felicidad cuando lo vemos, y para los demás está bien, y para quien no está bien que se lo aguante o que cambie de película, pero entonces tú tienes que valorar de dónde eres también. Entonces ya sabemos, primero, valorarnos a nosotros mismos. Podemos convertirnos en los escritores que soñamos ser. Segundo, valorar nuestro lugar, nuestro país, nuestra ciudad, y que saber que esas dos cositas nos van a ayudar muchísimo a escribir nuestras historias de forma creíble. Entonces, ya teniendo claras estas dos cositas, vamos a pasar a un tercer puntico de esta clase. Y es que si ya tienes una idea principal, si ya lograste valorarla, cuando la lucecita se prendió en tu mente, la valoraste y la pusiste en el foco y dijiste, ok, voy a desarrollarte. Creo en ti, creo en mí, podemos hacerlo. Entonces, ¿verdad? Ahora viene un proceso en el que vas a querer consolidarla y en el que vas a querer además irle añadiendo ideas complementarias, ¿verdad? Primero, para consolidarla es importante que no la pierdas de vista. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nos viene el flashback, una lucecita que se prende y que se apaga y la vemos, la valoramos, pero si no la anotamos, de repente al otro día, cuando vayamos a escribir, ya se nos olvidó. Entonces es importante lo que a ti más te sirva, pero que la anotes. Una libreta, un cuaderno, una nota en el blog de tu teléfono, no sé, un archivo de Word en tu computadora. De repente abres el archivo llamado ideas y comienzas a escribir, niña que sube una montaña y descubre que está hecha de cotufa. No sé. Esa es la idea principal de tu historia. Entonces, eso fue lo que se te ocurrió rapidito. Abriste tu libreta, tu cuaderno, tu blog de notas o un archivo en tu computadora, la anotas y lo cierras. Ya. Bien. Si adelante te viene otra idea, la anotas y así sucesivamente. Llega un momento en el que vas a escribir una idea en especial, viene rondando en tu cabeza, te sigue insistiendo, pero de repente no te acuerdas muy bien, la abres otra vez, ves el montón de ideas, ves que puedes conjugar una con la otra para hacer una historia todavía más interesante. Entonces eso va a ser muy importante. Para poder mantener esas ideitas que te vienen de repente, vas a tener que anotarlas. Y después, ¿cómo vas a obtener sus ideas complementarias? ¿Cómo empezar a desarrollarle toda una apariencia principal? ¿Cómo empezar a desarrollar esa primera morfología, esa primera maquetica borrador de tu idea? Ok, si la idea de repente vino de una imagen, guarda la imagen en tu teléfono, en tu computadora, lo que sea. Si es de una persona, anota el nombre de esa persona. Puedes ir anotando sus características o la acción que viste que realizó, que fue la que llamó tu atención y generó tus ideas. Si viene de un objeto, puedes tomarle una foto, puedes anotar qué es, puedes describirlo. Entonces, ¿qué podemos hacer después? Podemos hacer una lluviecita de ideas. Podemos poner en una hoja, en tu página de Word o lo que sea, la idea principal y comienzas a poner ideas secundarias, todo lo que se te vaya ocurriendo. Y sin decir de una vez, no, esto no,
y no lo anotas, no. Anótalo todo, todo lo anotas. Y luego irás limpiando, seleccionando y eliminando. Pero después, primero lo pones todo. Cuando estaba en la materia de diseño interior en la universidad, esta es una materia electiva, pero es muy bonita, es una que a mí me gusta mucho. La profesora nos enseñó a hacer un mood board. Bueno, no sé si así se pronuncia, pero digamos que sí. Es como un collage de un montón de imágenes que vienen relacionadas a lo que quieres hacer. De repente yo tenía que diseñar un taller para un arquitecto. O vamos a poner otra cosa, un café. Entonces de repente yo comenzaba a buscar en Pinterest un montón de imágenes sobre cafés, sobre muebles, todo lo que tenía que ver en el café, sobre barras, sobre manteles, sobre pisos, un montón de imágenes. Iba guardando en un tablero todas las que llamaban más mi atención. Entonces no era que tenía que irlas entrelazando, ay, esto combina con esto, no, simplemente todo lo que te guste, para adentro, para el mood board. Resulta que inconscientemente, cuando ya habíamos seleccionado nuestra idea que está dentro de nosotros, nuestra historia dentro de nosotros, ya iba seleccionando, aunque nosotros no lo hiciéramos de forma consciente. Cuando abrías ese tablero, resulta que ya medio limpiando, excepcionando una que otra cosita, en general había un estilo definido, había una paleta de colores y hasta un estilo de muebles, un tipo de tela que predomina sobre los demás. De repente, sin darnos cuenta, había seleccionado puros objetos verdes o puras imágenes con un objeto verde en distintas tonalidades. Había seleccionado puros muebles de hierro en todas, aunque eran diferentes. Tenías un concepto como minimalista, todo era poquito por aquí, poquito por allá, cosas pequeñas y muy elegantes. Entonces eran un montón de imágenes diferentes que fuiste seleccionando, así como la que esta me gusta, esta me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y al final resultó que eso te dio una identidad, una primera imagen, después concretábamos, ¿no? Eso también lo podemos hacer con nuestras ideas principales para los escritos. Tienes una idea principal, vamos a continuar con el mismo ejemplo, la niña que encuentra una montaña de cotufas. Entonces de repente comienzo a buscar en Pinterest o en cualquier página de imágenes fotos sobre cotufas, fotos sobre montañas, fotos de niñas. Entonces resulta que comienzo a dar me gusta a todo y me encuentro con que de repente cuando reviso el mood board resulta que todas las cotufas eran de queso cheddar, porque todas las montañas eran de arena roja, todas las que me gustaron. Todos los niños eran de color y de ojos celestes. Y una sola niña era blanca y con muchas pecas en todo su cuerpo. Entonces eso te va dando ideas complementarias. De repente ya tienes más de un personaje, tienes mejor descrito el lugar, tienes nuevas características. ¿Cómo es que esa montaña está hecha de cotufas de queso cheddar? Entonces tienes que hacer esto, tienes que empezar a nutrir. Cuando yo escribí el primer boceto de una historia fantástica, de la que hablé un poquito en el video anterior, hice eso. En realidad, no iba con el norte como tal de hacer el mood board, pero lo empecé a hacer de repente. Es que era muy fantasiosa y tenía que ver con un poquito con dragones y cosas así. De repente comencé a guardar un montón de imágenes de dragones, pero las que me gustaban, no que toda la imagen de dragón que se me atraviese. Y me di cuenta, hay muchas, en Pinterest hay muchas imágenes de dragones pequeños que están de repente encima de una muchacha, así, un dragoncito como bebé. Y esas no me llamaban tanto la atención, o sea, literalmente cuando vi el mood board después resulta que todos los dragones eran así enormes, 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 pero entonces habían unos que eran como blanco y azul y habían otros completamente diferentes, rojos. Entonces eso me dio ideas así como que son de dos localidades diferentes, unos son de frío, otros son de calor. Entonces este lugar va a tener las personas, sus habitantes así, 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 y eso va con sus dragones de hielo que son así, 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 y que lo botan por su boca, es aliento de frío, no de calor, y los rojos y marrones y no sé qué son de esta gente que es como más aguerrida, más
más como vikingo, una gente que le gusta pelear, así. Y los otros son como más inteligencia, discursos y cosas, más ceremonia, protocolo. Y estos son más así como salvajes. Y sus dragones echan fuego por la boca. Y entonces tu mundo, tu historia comienza a tomar una nueva forma. ¿Por qué? Porque la has llenado de imágenes y la has llenado de ideas complementarias. Los seres humanos somos muy visuales, de verdad. O sea, cuando a ti te dicen, te voy a traer una manzana con cotufas, tú no te imaginas para nada que te imaginas escrito manzanas con cotufas. O sea, tú no te imaginas las letras en tu mente, tú te imaginas la imagen, la visualización de esa manzana con cotufas. O sea, una cosa, todos los seres humanos somos visuales, nuestra mente, nuestros sueños, todos son imágenes. Entonces, esa es una manera de hacer crecer tu historia. No es determinante. No es determinante, como te dije, puedes hacer una lluvia de ideas escritas. Y hay muchos otros tipos de colecta de ideas, ¿no? Pero por lo menos a mí me funciona bastante bien lo de las imágenes. Me ayuda muchísimo, además va un poquito con mi carrera. Ya desarrollamos todos los puntos de la clase de hoy, pero vamos a hacer como un pequeño resumen. Primero, lo primero de lo que hablamos, las ideas surgen de nuestro interior, están influenciadas por nuestro entorno, pero se definen por la forma en la que nosotros las captamos y las reinterpretamos. 2. Nos valoramos a nosotros mismos para poder identificar y valorar esas ideas que se prenden en nuestra mente. 3. Valoramos el lugar del que somos para poder emplazar dichas ideas, para poder hablar un poquito de los personajes y de su cultura y para poder exteriorizar a través de esta historia parte de lo que somos y de dónde venimos. 4. Para poder consolidar esas historias podemos utilizar diversos mecanismos, ¿verdad? Primero lo tenemos que anotarlo donde sea o guardar la imagen. Y lo último, que podemos hacer lluvias de ideas escritas o de imágenes y al final depurar. Y así ayudar a que las ideas se consoliden. Ya lo siguiente, la trama y todo lo demás estará en próximos videos. Les agradezco inmensamente el haber estado aquí, el haber escuchado cada partecita de esta clase. Espero que les sirva de mucho. A mí me ha servido de mucho, de verdad. Y bueno, entonces si les ha gustado tanto como a mí este tema, denle me gusta. Si no te has suscrito todavía, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.